Padre, agradecidos por tu amor y por tu inmensa misericordia. Agradecidos también porque tú nos permites estar en esta mañana aquí en este lugar para alabarte, para adorarte, para estudiar tu palabra. Te pedimos que seas tú, Señor, el que nos edifiques y el que haga bien a nuestras almas, y permite que estas verdades que vamos a estar estudiando, Señor, puedan quedar grabadas en nuestras mentes, Señor, podamos tenerlas siempre bien presentes. Te rogamos que tú seas con las personas que puedan visitarnos también. Pedimos que sea tu Espíritu el que trate con ellas de una forma especial. Sé con la clase de los niños, sé con la clase de los nuevos creyentes, y te pedimos que a ellos también tú les edifiques. Perdona nuestras faltas y nuestros muchos pecados, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, seguimos en nuestro estudio que hemos estado haciendo ya por un buen tiempo sobre las verdades de la Reforma. Lo primero que vimos fue el aspecto histórico, y se hablaron acerca de la historia y cómo fue que surgió este movimiento que hoy nosotros conocemos como la Reforma Protestante. Y después hemos estado viendo las grandes verdades que los reformadores defendieron, como sola Escritura, sola gracia, solo Cristo, y hoy estaremos viendo sola fe. Esta es una de las verdades que más controversia trajo en la Reforma Protestante. Fue el punto, pudiéramos decir, central de toda la controversia. La verdad es sola fide, y como dice ahí, el clamor de la Reforma. Nuestra clase se llama Justificados solo por fe. Vamos a estar hoy hablando acerca de la justificación. La próxima clase nosotros vamos a estar hablando acerca de la fe, y vamos a ver la naturaleza de la fe. Y después vamos a ver en la otra clase del otro domingo de más arriba, vamos a estar viendo entonces la fe y las obras. ¿Cuál es la relación que tiene las obras con la fe? Así que son temas importantes que nosotros vamos a estar abordando y que van a hacer bien a nuestras vidas, tener una idea clara con relación a cada uno de estos temas. Este es un texto bien importante porque fue uno de los textos que movió a Martín Lutero a entender esta verdad de la justificación por fe. Está en Romanos capítulo 1, verso 16 al 17. Es un texto bien conocido. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. El apóstol Pablo estaba convencido y escribió, inspirado por el Espíritu Santo, estas verdades, y estaba convencido que el Evangelio nunca había fallado, sino que el Evangelio hacía la obra para la cual Dios lo había enviado. Por eso él dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Las personas solo pueden ser salvas de esa manera, hermano. Solo por medio del Evangelio las personas pueden tener salvación. Y cuando nosotros pensamos en el Evangelio, estamos pensando en la persona del Señor Jesucristo, porque eso es el Evangelio, que Cristo vino a este mundo, vivió una vida perfecta, murió ahí en la cruz por pecadores, fue sepultado, como dice las Escrituras, y resucitó al tercer día, y apareció a los apóstoles, apareció a muchos en aquel momento, y por último le apareció allí a Pablo. Ahora, el Evangelio es el poder de Dios que puede transformar las vidas. Y eso fue precisamente lo que pasó ahí en la Reforma Protestante, o lo que conocemos hoy como la Reforma Protestante. Fue un movimiento del Espíritu de Dios llevando y guiando a hombres a que entendieran estas verdades que estaban ahí en las Escrituras, pero que la iglesia, como ya hemos visto, se había desviado y habían estado enseñando otras cuestiones, se habían apartado de la verdadera enseñanza de las Escrituras. Ahora nuestro texto dice algo más, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Es decir, que el Evangelio nos revela la justicia de Dios. Y esto es bien importante. Dios, ahí cuando nosotros pensamos en el sacrificio de Cristo,
tenemos que pensar que Dios no tenía otra forma de perdonar nuestros pecados. Dios no lo podía pasar por alto y decir, bueno, ya están perdonados y punto. Dios es tan santo, Dios es tan perfecto que Él no podía hacer eso. El pecado tenía que ser castigado. Y la única manera que había de castigar ese pecado era el pecado nuestro, era en alguien que fuera completamente perfecto y justo. Y ese es el Señor Jesucristo. Por eso dice ahí que el Evangelio revela la justicia de Dios. En el Evangelio, ahí en la cruz, nosotros vemos el amor de Dios, vemos la gracia de Dios, pero también vemos la justicia de Dios. Porque muchas veces se habla del amor de Dios en la cruz, pero no se habla de la justicia de Dios. Y tenemos que ver la justicia de Dios ahí, porque si Cristo tuvo que ir ahí a la cruz, fue sencillamente porque el pecado no podía pasar por alto. El pecado nuestro tenía que ser castigado en alguien que pudiera ser, que fuera perfecto, completamente perfecto. Y es el único ser que había en todo el universo, era el Señor Jesucristo. Y como dice, el Evangelio revela la justicia de Dios, dice, por fe y para fe. Eso quiere decir que es fe desde el principio al final. Se entra por fe, se vive por fe, y cuando nosotros nos vamos de este mundo, nos vamos en fe. Es decir, que en todo tiempo es por fe. No hay otra manera, únicamente por fe. Por eso después dice, el justo por la fe vivirá. O los justificados por la fe vivirán. Y esas fueron las verdades que los reformadores con relación a esto trataron de enseñar y de proclamar. Ahora, pudiéramos preguntarnos cuál es la diferencia entre la Iglesia Católica Romana y las iglesias protestantes. La respuesta que suele darse es que la Iglesia Católica cree que la justificación es por obra y nosotros los protestantes creemos que la justificación es solo por fe. Que los católicos romanos creen que es por mérito y los protestantes creemos que es por gracia. Esto no es un planteamiento del todo correcto con relación a lo que creen los católicos, porque los católicos también insisten en la necesidad de la fe para ser justificados y llaman a la fe el fundamento, la raíz, la iniciación de la justificación y sostienen que sin eso no puede existir justificación. Es decir, que los católicos también enseñan acerca de la fe y dice que si no hay fe no puede haber justificación. Lo ven como la base, pero ellos enseñan algo más, pero creen que la fe no es suficiente. Creen que la fe no es suficiente, sino que necesitan las obras para ser justificados. Eso cree la Iglesia Católica y eso es un error tremendo. Así que la Iglesia Católica Romana sostiene fe más obras para ser justificado. Como ya dijimos, eso no es una enseñanza bíblica. Eso es una distorsión de las Escrituras. Los reformadores y las iglesias que se originaron en la Reforma Protestante sostienen la justificación solo por fe. Solamente por fe. Ahora, el Evangelio de acuerdo a Roma, expresado en el Concilio de Trento, decía, la justificación se lleva a cabo a través de sacramentos. Inicialmente, quien los recibe debe aceptar y cooperar en el bautismo, en donde recibe gracia que justifica. Retiene esa gracia hasta cometer pecado mortal. El pecado mortal es llamado así porque mata la gracia de la justificación. El pecador entonces debe ser justificado una segunda vez. Eso sucede por el sacramento de la penitencia, que el Concilio de Trento definió como la segunda tabla de la justificación para aquellos que se habían hundido en sus almas. Aquellos que habían hundido sus almas, es decir, que habían caído en pecado grave. Es decir, que para que la gracia de la justificación, ellos enseñan que es necesaria, pero dice que viene por medio de los sacramentos, del bautismo, en el caso de los niños, ya cuando se bautiza ellos, dice que ahí viene la gracia de la justificación, son justificados. Y la única forma de ellos perder eso es que cometan un pecado grave. Ellos le llaman así. Ahora, ellos pueden salir de esa situación
Porque al perder esa gracia, como dice ahí, que mata la gracia de la justificación, ese pecado mata la gracia, ellos pueden salir de ese estado. ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, entonces por la segunda tabla de la ley ahí, la segunda tabla que es la justificación, pero eso es por medio de la penitencia. Es decir, que tienen que ir y confesarse después de ser declarado al suelto por el cura, y entonces deben también hacer obras de misericordia para ellos poder ser restablecidos en la posición de justificados. Entonces, eso es lo que creen los católicos romanos, lo que dejaron claro en este concilio, pero nosotros sabemos que la palabra de Dios realmente no enseña estas cosas. Así que son dos maneras diferentes de ver este aspecto de la justificación y son contrarias. Y estas maneras diferentes también nos hacen estar claro en algo. Es un atentado contra el Evangelio. Eso es un atentado contra el Evangelio. Va completamente en contra de lo que el Evangelio es y de lo que Dios ha declarado en él. El Concilio de Trento también declaró que la justificación por la fe sola era anatema. Pero dice la Biblia en Romanos 3:28, concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Es decir, nosotros no vemos en ningún pasaje de las Escrituras que diga que el hombre es justificado por guardar sacramentos, por bautizarse. No hay ningún pasaje de las Escrituras que enseñe eso, por la confesión del pecado delante de un sacerdote. Eso no lo encontramos nosotros en las Escrituras. Nosotros tenemos que ir delante de Dios, que es el único que puede justificar. Y la forma de hallar esa justicia es únicamente por la fe. Como dice ese texto de Romanos 3:28. El hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Es decir, que las obras de la ley no nos justifican. No nos justifican. Los justificados van a obrar. Ese es el resultado de ser justificado. Cuando tú eres justificado, tú vas a querer agradar a Dios, tú vas a querer caminar en obediencia a Dios, pero eso no es lo que te justifica. Tú haces eso porque ya tú fuiste justificado. Pero ellos no lo ven así. Ellos creen que es parte de la justificación. Si tú no tienes obra, entonces tú no puedes ser justificado. Lutero tenía una preocupación y era que él creía o estaba preocupado que la iglesia descuidara y olvidara la doctrina de la justificación solo por fe. Él decía que ese era un tema inagotable porque se trataba de Cristo, la justicia eterna, y que a la vez era el mismo centro del Evangelio. Por lo tanto, había que hablar de él con frecuencia. Si el Evangelio ha de permanecer hasta la segunda venida de Cristo, entonces la iglesia ha de entender y salvaguardar la doctrina de la justificación solo por fe. Como seguidores de Cristo, somos responsables de pasar esta verdad a las futuras generaciones. Es por eso que nosotros debemos estudiarla y no solo estudiarla, debemos entenderla a cabalidad para poderla pasar a otras generaciones como hicieron los reformadores y como hicieron otros, porque esta verdad ha podido llegar hasta nosotros y es gracias a que a través de la historia ha habido personas creyentes que han entendido y que han proclamado esta verdad. Así que esta verdad es la que distingue y separa el evangelio bíblico de la justificación solo por fe de todos los evangelios falsos que pululan en nuestros días. Esta es una verdad clave, hermanos. No la podemos perder. Solo por fe en Cristo el hombre puede ser declarado justo ante Dios. Y esta declaración excluye toda obra o mérito. Eso debemos dejarlo claro. Debemos tener eso claro porque parece que no, pero muchas veces, como vamos a ver en un momento, nosotros podemos cometer el error sin darnos cuenta de tener una justificación por fe, pero también
por obras. Y tenemos que tener el cuidado de no caer ahí. Solo por la gracia se nos concede el privilegio de la salvación o justificación, pero el medio para apropiarnos de esa salvación o justificación es solo y únicamente la fe en Cristo. Y cuando hablamos de la fe, debemos hablar de la fe en Cristo. ¿Por qué razón? Porque las personas pueden tener su fe en otros objetos, en otras cosas. Y nosotros cuando pensamos en la fe y hablamos de eso, entendemos lo que estamos queriendo decir, pero necesitamos siempre ser lo más específico posible. Aclaremos algo. Cuando una persona acepta a Cristo o cree en Cristo, cree en todo lo que la persona de Cristo es decir, en su persona y en su obra. Y cuando nosotros pensamos en la expiación de Cristo, queremos hacerlo de una perspectiva más amplia. Queremos que pensemos no solo en su sacrificio, sino también en la obra que Cristo hizo allí en la cruz del Calvario y la vida que Él vivió, ambas cosas. El término expiación propiamente tiene que ver con lo que Él hizo en la cruz, con su sacrificio. Pero ¿por qué es importante que nosotros tengamos un concepto más amplio y no solo pensemos en el sacrificio, sino que pensemos en su vida? Es importante porque si Cristo no hubiera venido y nacido de la forma que lo hizo, no hubiera habido expiación. Si Cristo hubiera cedido a la tentación en el desierto, no hubiera habido expiación. Si Cristo no hubiera vivido la vida perfecta que Él vivió, no hubiera habido expiación. Si Cristo, cuando estaba en la cruz y le estaban injuriando, hubiera hecho caso y se hubiera bajado de la cruz, no hubiera habido expiación. Sin la expiación de Cristo, no hubiera habido justificación. Así que es importante que nosotros hablemos de la vida de Cristo, porque una parte en la justificación, que lo vamos a ver dentro de un ratico, tiene que ver también con la vida de Cristo. Y es una parte bien importante. Sin eso, no hubiéramos podido nosotros ser redimidos. Si Jesús no hubiera vivido una vida perfecta, si Jesús no hubiera cumplido la ley perfectamente, nosotros no hubiéramos podido ser redimidos porque no hubiera habido redención. El sacrificio hubiera sido totalmente ineficaz. Por eso hay que creer en todo lo que la persona de Cristo es. Él es completamente Dios y completamente hombre. Ambas cosas son importantes. Y ya eso nosotros lo estudiamos cuando hablamos de Cristo. Es por eso que Cristo vivió la vida que nosotros no podemos vivir y murió la muerte que nosotros no podemos morir. Decía Martín Lutero algo importante. Al igual que para los demás reformadores, la doctrina de la justificación solo por fe en Cristo era de suma importancia para poder afirmar que se tiene una verdadera iglesia. Cualquier iglesia que no tenga esta doctrina no es una iglesia. Es sencillamente una secta. La doctrina de la justificación solo por fe es muy importante porque nos revela cómo nosotros somos redimidos. Y esta doctrina, como ya hemos dicho, es el centro, es el corazón mismo del Evangelio. Y esta verdad nosotros no podemos distorsionarla, sino que tenemos que tenerla lo más clara posible. Lutero decía, la enseñanza de la justificación, ahí está, la enseñanza de la justificación por fe solamente era el principio sobre el cual la iglesia se levanta o se cae. Si la doctrina de la justificación por fe se pierde todo el resto de la doctrina cristiana. Así que Lutero le dio una gran importancia a esta doctrina de la justificación. Pero no solo fue Lutero, todos los reformadores lo hicieron. Juan Calvino utilizó una metáfora y él dijo, la justificación solo por fe es la bisagra sobre la cual todo gira en la vida cristiana. Así que para Juan Calvino también la justificación fue bien importante. Teólogos de nuestro tiempo como J.I. Packer utiliza una metáfora en la que compara la justificación solo por fe con la figura mitológica de Atlas, cuya tarea consistía en llevar el mundo en sus hombros. Y él dice, así como Atlas
tuvo que sostener el mundo. De igual manera, la doctrina de la justificación solo por fe es la que mantiene toda la teología cristiana en pie. Y R.C. Sproul, también un teólogo de nuestro tiempo, dijo lo siguiente: la doctrina de la justificación es muy importante y fácil de entender con la mente. Lo difícil es llevarla al torrente sanguíneo, al corazón, y vivir en consecuencia con esta verdad. Lo que Sproul está diciendo es que en teoría nosotros podemos entender esta doctrina, pero en la práctica siempre o muchas veces estamos tratando de justificarnos a través de las obras. Y eso es un error. Estas palabras de Sproul son bien importantes y necesitamos tenerlas presentes. Pudiéramos pensar en grupos, pero hay muchos creyentes que a veces cuando hablan, tú ves que hay detrás de su lenguaje como una justificación que tiene que ver algo con las obras. Y nosotros, hermanos, somos justificados solo por fe. Las obras son importantes. Las obras las produce Dios en nosotros. Y son importantes. Dios las hizo para que anduviéramos en ellas. Pero ellas no nos justifican. Ellas no nos hacen ganar favores delante de Dios. Nosotros somos salvos únicamente por la fe, por la obra de Cristo a nuestro favor. Cualquier obra nuestra que queramos meter en el asunto de la salvación, de la justificación, es un error craso. Y es algo que no agrada a Dios y que está en contra de Dios. Yo pudiera mencionar iglesias, por ejemplo, las iglesias de origen, de tendencia pentecostal, de tendencia carismática. Ellos dicen que creen salvación por fe. Ellos hablan así. Pero entonces cuando alguien hace una mala obra, dice que perdieron la salvación. Entonces, ellos no se dan cuenta, pero esa es una salvación basada en obras. Eso es una salvación basada en obras. Y estoy hablando de este tipo de iglesia, pero nosotros podemos cometer el mismo error sin darnos cuenta. Por eso tenemos que estar atentos, hermanos amados, y ver bien cómo nosotros hablamos de la manera más acorde a las Escrituras. Todos, cualquiera de nosotros, puede caer en ese error. Así que esta doctrina aparece a lo largo de las Escrituras y es bien importante y tenemos que mirar a ella. Hay tres puntos que yo quiero compartir con ustedes. El primero, ¿por qué es importante ser justificado? Pero antes de responder esa pregunta, vamos nosotros a ver una definición de lo que es justificación. La justificación es un acto legal instantáneo de parte de Dios, mediante el cual Él declara que nuestros pecados están perdonados y que la justicia de Cristo es nuestra. Y ahora Dios nos declara y nos ve como justos ante sus ojos. Hermano, esto es importante, muy importante. Esa es la definición de lo que es la justificación. Es un acto legal. Es un acto legal que Dios hace, por medio del cual Él nos declara. Fíjese, nos declara justo, pero los católicos no creen así. Los católicos dicen que Dios nos hace justos, es decir, nos hace rectos. Y eso nosotros sabemos que no es correcto, que es un error. Ahora, ¿por qué necesitamos ser justificados? Por la condición en que el hombre se encuentra. Por la condición en que nosotros estamos. La Biblia dice que estamos separados de Dios por nuestros horribles pecados. Y la carta de Pablo a los romanos declara que todos los hombres son pecadores. Ahí tenemos varios pasajes, pero yo tengo uno que no está ahí, que está en Romanos 3, 9 al 12, que dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
Ahí Pablo da una descripción exacta de los seres humanos. Nosotros somos pecadores y no queremos a Dios, no buscamos a Dios, no deseamos a Dios. Deseamos hacer todo lo contrario. Deseamos estar en contra de Dios, ir en contra de Dios todo el tiempo, porque nosotros somos rebeldes. Ahí en Eclesiastés 7:29 dice: aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre justo, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios puso al hombre en el Edén y era recto el hombre, era perfecto. Pero el hombre no pasó la prueba, sino que hizo todo lo que Dios le dijo que no hiciera. Como dice ahí en Génesis 2:15 y 16, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Todo estaba a sus pies allí. Ellos podían usarlo todo. Solamente había algo que no debían ellos comer. Y era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero eso fue lo que el hombre hizo. Eso fue lo que el hombre escogió. Y muchas veces nosotros decimos, bueno, porque Adán era cabeza federal, es decir, representaba a toda la raza humana. La prueba de Adán era la prueba nuestra. Si yo hubiera estado en el lugar de Adán, yo hubiera cogido y hubiera comido también del árbol. Y si usted que me escucha hubiera estado ahí, usted hubiera hecho lo mismo. Y a veces nosotros decimos, bueno, pero ese fue Adán, usted hubiera hecho lo mismo. Dice la Biblia en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, todos los hombres hemos pecado y por Adán la muerte pasó a todos los hombres. Así que nosotros todos somos pecadores. No hay nadie que pueda decir yo, levantar la mano y decir yo no he pecado. Y si alguien lo hace, déjeme decirle, ese es el primer pecado que usted está cometiendo, porque entonces está diciendo que Dios es un mentiroso. El hombre ha violado la ley de Dios. Dice que el pecado es infracción de la ley de Dios. Y eso el hombre lo ha hecho continuamente. Ha violado la ley que Dios le dio. Él la violó. Miren cómo dice la Confesión de Fe de 1689, hablando de nuestra condición. Y esto es lo que hace que nosotros necesitemos ser justificados. La condición en que estamos condenados. Porque el pecado nos condena, el pecado no nos permite disfrutar de Dios, no nos permite tener vida eterna, no nos permite estar al lado de Dios. Dice la confesión en el capítulo 6, por este pecado nuestros primeros padres cayeron de su justicia original y perdieron la comunión con Dios. El pecado de ellos nos envolvió a todos y a través de este pecado la muerte pasó a todos. Todos los hombres vinieron a ser muertos en pecado y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo, siendo ellos la raíz de la raza humana y por la ordenanza de Dios, estando Adán en el lugar de toda la humanidad, la culpa de este pecado fue imputada a su posteridad y la naturaleza corrompida se transmitió a aquella que desciende de ellos según la generación ordinaria. Todos los hombres, siendo concebidos en pecado y por naturaleza hijos sujetos a la ira de Dios, siervos del pecado y sujetos a la muerte, son dados a inexplicables miserias espirituales temporales y eternas, a no ser que el Señor Jesucristo los libre. Ahí están las dos partes, dos párrafos de la confesión. Es decir, que la Biblia declara que nosotros somos pecadores. Y para nosotros poder estar en una condición correcta delante de Dios, lo primero que tenemos que hacer es aceptar esa verdad, que somos pecadores. Si usted no acepta esa verdad, usted está en condenación y usted seguirá en condenación mientras usted se mantenga en esa posición de no querer reconocer que es pecador. Porque Dios, que es santo, que es perfecto, dice en su palabra, por cuanto todos pecaron.
Todos hemos pecado. Ahora, ¿cómo se obtiene la justificación? Solo podemos recibir el perdón de nuestros pecados y ser justificados delante de Dios únicamente por la gracia, a través de la fe en Cristo. Cuando creemos que Él sufrió por nosotros y que por Él se nos perdona el pecado y se nos concede la justicia y la vida eterna, pues Dios ha de considerar e imputar esa fe como justicia. En Efesios 2, 8, 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, no es por nuestras obras, es por gracia, a través de la fe. Y esto nos viene únicamente de Dios. No es algo que nosotros hacemos, es algo que Dios hace. Y es algo que Dios nos concede, porque es por gracia, es un favor de Dios hacia nosotros pecadores que no merecemos nada. Y dice claramente ahí, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que el instrumento para nosotros ser justificados o ser salvos es la fe. Solo por medio de la fe en Cristo nosotros nos apropiamos de su justificación. Solo a través de la fe. Romanos 3, 21 al 26. Dice: pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Cómo es la justicia de Dios? Dice, por medio de la fe. No dice ahí por el bautismo. No dice ahí por la penitencia. No dice ahí por las obras. Solamente dice por la fe. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios es el que justifica. Dios es el justo. Y Él es el que justifica. ¿A quién dice? Al que es de la fe de Jesús. Al que tiene la fe en Jesús. Al que tiene la fe que viene de Dios. Porque la fe no es del hombre. Como vamos a estar viendo la semana próxima. La fe es de Dios. Dice Romanos 4, del 1 en adelante. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cómo fue visto Abraham justo? Porque creyó, por la fe. Dice, creyó y le fue contado por justicia. Él tuvo fe, él creyó en lo que Dios estaba diciendo y fue justo. Dios lo empezó a ver como justo. Dios lo declaró justo. Ahora, cuando Abraham la ley no estaba, no existía la ley. Abraham es antes de Moisés. La nación de Israel no existía. Sin embargo, fue declarado justo porque no es por las obras, no es por guardar la ley, es por la fe. Es solamente por la fe. Y aquí tenemos un gráfico. Y este gráfico es importante. Yo sé que he usado este gráfico en otras ocasiones, es parecido, pero es importante. Aquí tenemos la cruz que nos recuerda a Cristo, su sacrificio, su obra de redención ahí en la cruz del Calvario. Y hacia allá tenemos el Antiguo Testamento, es decir, los creyentes del Antiguo Testamento. La pregunta es, ¿cómo se salvaban los creyentes en el Antiguo Testamento? ¿Se salvarán diferente a los creyentes del Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento nos salvamos por fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.
tú y tu casa. Si tu casa cree, porque el texto lo dice más abajo. Si creen, son salvos, todos los que crean. Así se salvan los creyentes en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento, antes de que Cristo viniera, los creyentes se salvan de la misma manera, únicamente por fe. No hay otra forma de salvación. Lo único que ellos tenían la fe al futuro, porque el Mesías iba a venir. Era una promesa. Abraham dice que fue salvo por la fe. Creyó a Abraham y le fue contado por justicia, fue justificado. Y así todos en el Antiguo Testamento fueron justificados por la fe en la promesa, en el sacrificio que iba a venir. Pero hay teólogos que no dicen eso. Por ejemplo, Lewis Sperry Chafer, que es un teólogo de renombre, 2 volúmenes de teología. Él dice que en el Antiguo Testamento habían formas diferentes de salvación y que las personas se salvaban por obras. Y Juan Carlos Rainer no, Charles Rainer también sostiene esa postura. Sin embargo, nosotros vemos que en el Antiguo Testamento las personas se salvaban por fe. Claro, fe en el Mesías que iba a venir. Era una fe al futuro. Nosotros nos salvamos por una fe al pasado, mirando al sacrificio que ya pasó. Pero siempre fe. Fe y fe. Nunca obras. Esa es la forma de salvación. ¿Qué es la justificación delante de Dios? La justificación delante de Dios, hermanos, es un acto legal. Algo que Dios hace. Cuando la Biblia usa el término justificar, lo hace en un sentido que indica que la justificación es una declaración que Dios hace en favor del individuo. Es cierto que la palabra justificar tiene un amplio significado en el Nuevo Testamento, pero su uso más común es declarar justo. Declarar a alguien justo. Si nosotros vamos a Lucas 7:29, ahí está, y dice, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, dice, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Dice que justificaron a Dios, pero ningún hombre puede hacer, ¿sí? Eran justos, eran temerosos de Dios, dice el pasaje. Eran hombres creyentes, hombres y mujeres creyentes. Pero no quiere decir que eran perfectos, que no tenían pecado. Eso no lo quiere decir porque, por ejemplo, eso es lo que creen los católicos por esto de justo. Que entonces que se le infunde la justicia y ya son perfectos. No, nosotros creemos que Dios nos declara justo. No es que no hay pecado en mí, es que Dios me ve como justo. En virtud de la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Dios me ve entonces como justo. Ellos eran justos. Se nos dice de Job también. Pero no podemos pensar que ahí lo que se está diciendo es que eran sin pecado. No hay hombre justo en la tierra, dice Eclesiastés 7, leímos el 29, el 7:20 dice, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Nosotros, los que hemos creído, somos justos. Somos justos porque Dios nos ha declarado justos. Dios nos ve a través de la obra de Cristo. Y esa justicia, como vamos a ver ahora, esa justicia de Cristo es nuestra. Pero no quiere decir eso que nosotros no pequemos. Nosotros luchamos con el pecado cada momento, cada día. Hay el pecado remanente en nuestras vidas y estamos luchando con ese pecado. Ahora, pero Dios cuando te ve justo. ¿Por qué? Porque te ve a través de Cristo, que es el justo. Ahora vamos a llegar ahí, hermanos, y vamos a poder profundizar un poquito más en eso. Pero lo que quería ver con este texto, dice, y todo el pueblo y los publicanos cuando lo oyeron, dice, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. ¿Podremos nosotros hacer justo a Dios? ¿Nosotros hacer justo a Dios? Dios es justo por naturaleza, hermano. Él es perfecto. Él es santo. No hay mancha en Él.
Dice, Dios es luz. Y no hay mancha en Él, no hay iniquidad en Dios. Mortales pecadores podremos hacer a Dios perfecto. Eso no es lo que está diciendo el texto. Eso es lo que parece que quiere decir el texto. Pero no es eso lo que está diciendo realmente el texto, porque ninguno de nosotros podemos hacer a Dios justo. Lo que el texto está diciendo es que ellos estaban declarando que Dios es justo, reconociendo que Dios es justo. Como nosotros ahora podemos decir, Dios es justo, el único justo que hay es Dios. Eso era lo que ellos estaban diciendo. Pero ellos no estaban haciendo a Dios justo. Ningún hombre puede hacer a Dios justo. Dios es justo y perfecto por naturaleza, porque Él es Dios. Si no fuera así, entonces ya no sería Dios. No sería Dios. Y no sería Dios que las Escrituras nos revelan. En Romanos 8:30 dice lo siguiente: y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Dios da por hecha estas cosas. Dice que a los que Él llamó, a los que Él conoció, a los que Él predestinó, dice que los justificó. No dice los justificará, dice los justificó. Y a eso que Él justificó, dice, los glorificó ya también. Es decir, que eso está garantizado. Por eso nosotros podemos estar también seguros de la salvación. Por eso podemos saber que los santos perseveran hasta el final. Dios no te infunde justicia, ni te hace propiamente justo. Es decir, moralmente, bueno, recto, que ya tú no falles más. Dios lo que sí hace es que te declara justo sin tú serlo y te empieza a ver como justo en virtud de la obra de Cristo en la que tú estás descansando por fe. Eso es lo que sí pasa. Dios te ve como justo por eso. Dice el teólogo Wayne Grudem, comentando Romanos 4:5, Pablo no puede estar diciendo que Dios hace que los impíos sean justos. Es decir, cambiarlos interiormente, hacerlos moralmente perfectos. Eso no es lo que está diciendo. Porque entonces ellos tendrían mérito, obras propias de las que depender. Más bien él quiere decir que Dios declara que los impíos son justos ante sus ojos, no en base a sus buenas obras, sino en respuesta a su fe. Es decir, por la fe es que Dios los ve de esa manera. Pero no porque ellos propiamente así sean perfectos como Dios. No lo somos. Lo seremos. Seremos sin pecado cuando seamos glorificados. Mientras estamos aquí en este mundo, vamos a estar luchando. Pero dice la Biblia ahí, en Filipenses, dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios ha comenzado una buena obra en nosotros. Esa es la obra de la salvación. Y Dios la ha empezado en nosotros. Pero esa obra se concluye cuando estemos con el Señor, que vamos a ser nosotros glorificados. Y entonces ahí sí ya no habrá más pecado en nuestras vidas. John Murray, el teólogo, dice lo siguiente: la regeneración es algo... Aquí. La regeneración es algo que Dios hace en nosotros. La justificación es un juicio de Dios con respecto a nosotros. Esa diferencia es semejante a la diferencia entre lo que hace un cirujano y lo que hace un juez. Cuando el cirujano nos extirpa un cáncer interno, hace algo dentro de nosotros. Eso no es lo que hace el juez. El juez da un veredicto en cuanto a nuestra posición judicial. Si somos inocentes, así lo declara. Es decir que la regeneración es algo que Dios hace en nosotros, pero la justificación no. La justificación es un juicio que Dios hace y nos declara inocente. Pero no es que tú eres ahora moralmente perfecto, ya tú eres sin pecado. Eso no es lo que quiere decir la Biblia ahí. Cuando sea glorificado, serás así. Ahora, esto de la justificación tiene dos partes. En la cruz, Jesús paga por nuestros pecados. Hay un gráfico, vamos a ver si está, ahí está.
En la cruz Jesús paga por nuestros pecados. Él es castigado allí para que tú puedas ser absuelto, para que tú seas perdonado. Y la Biblia podemos buscar muchos textos que hablen de esto. Esto tiene que ver con la justificación, recuerde. Por ejemplo, Romanos 4, 6, 8 dice, porque así Abraham fue justificado, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Al que no obra, fíjese, si no cree en el que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Hay un texto que no lo tengo ahí. Ok. Dice la Biblia en Romanos 8:1, teniendo todo esto en mente de Abraham, que la fe nos es contada por justicia, dice ahí, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Si usted ha creído en Cristo, no hay condenación, porque Él pagó el castigo de su pecado. Él lo llevó en la cruz del Calvario. De sus pecados del pasado, del presente y del futuro, Cristo lo llevó sobre Él en la cruz del Calvario. Así que Él pagó tu deuda. El acta de los decretos que nos era contraria dice que Él las llevó allí en la cruz del Calvario. Él sufrió en tu lugar. Y el hecho de saber que nuestros pecados son perdonados es importante, pero no es suficiente, quiero decírselo. Eso es importantísimo. Es una parte de la justificación. Pero no es suficiente porque esto no resuelve todo el problema. Ya que seríamos moralmente neutros delante de Dios, estaríamos en la misma condición de Adán antes de que hubiera hecho algo bueno o malo ante los ojos de Dios. Adán no era culpable delante de Dios, pero tampoco tenía un historial de justicia. Al principio Adán estaba en una posición neutra, podemos decir. No era pecador, pero no tenía tampoco justicia a su favor. Parece que hay un gráfico aquí que se... Bueno, sí, está ahí el gráfico. Debiera ser invertido el gráfico. Pero bueno, ahí, este es el pecado. Pensemos ya en Adán cuando peca. ¿Ok? Está en esta condición. Tiene que morir alguien perfecto para que lo pueda justificar. Ahora, pensemos que ya ha sido justificado, entonces estaría en esta condición. Si somos nosotros, estamos en pecado, hemos pecado porque todos pecaron, pero cuando nos acogemos al sacrificio de Cristo, ¿cómo estamos? Perdonados. Ya la culpa del pecado no está sobre nosotros. Nosotros no vamos a ser castigados por ese pecado. Ya alguien lo sufrió por nosotros. Ya alguien llevó ese pecado. Y eso es bien importante. Pero, como le decía, no lo es todo. Aquí está el otro gráfico que andábamos buscando. Estamos en esta posición neutra, sin pecado, pero no es suficiente. Esa era la misma posición en que estaba Adán antes de pecar. Ahí estaríamos nosotros entonces, sin pecado y sin nada positivo tampoco a favor. Necesitamos, miren, una justicia que venga en favor nuestro, con la cual de verdad presentarnos delante de Dios. Y esa es la justicia de Cristo. Entonces, es importante que nuestros pecados sean perdonados, pero necesitamos también la imputación de la justicia de Cristo, porque nuestros pecados fueron cargados a Cristo. Es decir, el castigo del pecado fue cargado a Cristo. Él lo tuvo que sufrir. Pero también nosotros necesitamos la justicia de Cristo. Por eso yo les decía ahorita que no solo queríamos hablar de la expiación de Cristo, sino que era importante la vida de Cristo, porque Él vivió una vida perfecta, la vida que nosotros no podíamos vivir, pero esa vida
perfecta, nos hacía esa justicia de su vida, nos hacía falta a nosotros, para nosotros poder estar delante de Dios. Por eso Él murió la muerte que nosotros no podíamos morir y vivió la vida que nosotros no podíamos vivir. Y ambas cosas son bien importantes. Miren lo que dice Juan Calvino, dice en la institución de la religión cristiana, la justicia de Cristo, que es la única que puede soportar la mirada de Dios porque solo ella es perfecta, debe comparecer ante el tribunal a nuestro favor y debe comparecer ante Él. Debe comparecer ante el tribunal a nuestro favor y ser nuestra garantía en el juicio. Recibida de Dios, esta justicia nos es traída e imputada como si fuera nuestra. La recibimos de Dios, nos es traída, nos es imputada como si fuera nuestra. Ahora, es importante esto, dice que es la única que puede soportar la mirada de Dios, porque solo ella es perfecta. Y ante el tribunal debe estar esa justicia. Es decir, cuando nosotros estemos en la presencia de Dios, esto es lo que nosotros necesitamos, hermano. Usted olvídese de sus obras. Eso no es lo que le garantiza a usted la justificación. El que garantiza la justificación es la obra perfecta de Cristo allí en la cruz del Calvario. Así que la justicia de Cristo es puesta a nuestro favor, es imputada a nuestro favor. Cuando Dios te mira a través de la obra de Cristo y te ve como perfecto, te ve como justo, no porque tú seas justo, sino porque Él te ha declarado justo y porque tú estás en Cristo. Y eso es algo que nosotros no podemos perder de vista. Por ejemplo, en Filipenses 3, 7 al 9, ahí el apóstol Pablo, ese gráfico se nos corrió. Vamos a leer Filipenses 3, versos 7 al 9. Vamos a leer el verso 9 propiamente. Dice que no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Es decir, Pablo estaba convencido que su justicia humana, su justicia de las obras, eso era vano. Que lo que él de verdad necesitaba era la justicia de Cristo, porque con esa justicia de Cristo solamente vamos a poder estar en la presencia de Dios. Así que necesitamos esa justicia de Cristo a nuestro favor, si no nosotros estamos perdidos completamente. Así que la justificación es una transacción o acto legal, no una infusión de justicia. No es una infusión de justicia. La Iglesia Católica Romana lo define así como una infusión para recibir la gracia de la justificación a través del sacramento del bautismo y de la penitencia. Pero no es así. Es por imputación. Somos declarados justos. Es un término legal. Dios nos declara justos. Por eso esta justicia ha sido conocida también como justicia penal. Porque tiene algo que ver con las cortes, con los juzgados, cuando se declara a alguien inocente o culpable, cuando se pronuncia una sentencia. En este caso, si nosotros estamos en Cristo, ha sido pronunciada una sentencia al suelto. Eres declarado justo. No porque tú lo seas realmente, sino porque tú has creído en Cristo. Y se ha puesto a tu cuenta, a tu favor, la justicia de Él. Eso es algo que tenemos que tener claro en nuestra mente. La justificación, su lugar en el proceso de salvación, y este es el gráfico que tenemos acá. Este es un gráfico que nos puede ayudar a nosotros, ¿no? A entender un poco lo que estamos diciendo. Tiene que ver con el orden de la salvación. Y aquí está la justificación, aquí vemos el sacrificio de Cristo. Ahora aquí está la conversión. Aquí viene el arrepentimiento y la fe, cuando nosotros nos convertimos y entonces somos justificados. Dice, justificados pues por la fe. Por la fe en Cristo es que tenemos paz para con Dios. Tanto el arrepentimiento y la fe
que suceden aquí cuando nosotros nos convertimos son obras de Dios. Eso no es obra humana. Son gracias labradas en el corazón del hombre por el Espíritu de Dios. La fe es un don de Dios y eso lo vamos a ver más ampliamente el próximo domingo. Y el arrepentimiento también es dado por Dios. Es decir, que es Dios el que mueve al hombre, el que lo lleva al arrepentimiento. Sin la obra de Dios, el hombre no se puede convertir, no se puede arrepentir, no puede creer. No hay quien busque a Dios, el hombre está muerto y un muerto no puede moverse, no puede hacer nada, el hombre no quiere saber de Dios. Entonces eso pasa aquí en la conversión y entonces somos justificados, es decir, declarados justos. Dios nos empieza a ver como justos. Después viene la adopción y la santificación, que los católicos hacen de la santificación parte de esto, pero no, el proceso de santificación es otro. Nosotros no podemos mezclar eso. ¿Por qué? Entonces no podemos tener un entendimiento coherente de todas las escrituras. Y en este mundo nosotros no vamos a tener una santificación total. Hay personas que dicen que ya son santos, que no cometen pecado. Yo conozco personas creyentes que están en ese punto, que dicen que no, que ellos no pecan. Y tú dices, no, nosotros no estamos ya santificados, estamos perfectos. No hay nada de mal en ellos. Pero eso realmente no es correcto. Este es un proceso que dura toda nuestra vida. Aquí hay como una montaña que uno va subiendo, pero siempre hay caídas en el camino también, porque siempre hay pecado en nuestras vidas. No podemos vivir de una manera perfecta en este mundo. Pero aquí, cuando lleguemos aquí, que estemos con Cristo, entonces sí, nosotros ya no tendremos más nada que ver con el pecado. Ahí ya sí, nosotros no tendremos nada que ver con el pecado. Estaremos completamente libres de Él. Y eso no por nosotros, sino por Él. No por nosotros, sino solamente por Él. Algunos textos que apoyan esto que hemos visto. Por ejemplo, Filipenses 3, aquí lo tengo, 7 al 9. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, ser hallado en Cristo, fíjese, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo es bien claro aquí, hermano. Bien claro. Ser hallado, dice que él quería ser hallado en Cristo, no en su justicia humana. Él había sido hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo. Pablo tenía un aval tremendo. Si no era el mejor aval, estaba ahí en los 3 primeros. Pero sin embargo, él dice, todo esto, cuando él entiende y conoce al Señor, dice, todo esto lo tengo como pérdida, como basura. Esto no me sirve a mí para nada delante de Dios. Y ¿saben ustedes? Pablo, cuando él estaba en ese mundo, antes de convertirse, él creía que eso lo hacía para Dios. Él creía que rendía servicio a Dios. Estaba engañado, pero cuando entendió el Evangelio, cuando él creyó y el Señor le abrió los ojos, entonces dijo que todos esos logros que él había tenido eran basura. Todo eso era obras muertas, obras humanas, obras que no justifican. Por eso él dice, ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Y esa es la justicia que nosotros tenemos que tener. Que nosotros tenemos que examinar nuestras vidas y ver si realmente esa es la justicia que nosotros tenemos. O si nosotros estamos tratando de justificarnos por las obras, por cosas que queremos hacer para poder ganar el favor de Dios. Mire, no hay nada que podamos hacer realmente para ganar el favor de Dios. Aunque a usted le puedan decir que sí hay cosas que se pueden hacer, pero si usted lee la Biblia, usted solo, usted se va a dar cuenta que no puede hacer nada para ganar el favor de Dios. De hecho, ya hoy lo hemos dicho aquí,
Y hemos leído varios textos que nos dicen que no puede ser así. Este mismo que acabamos de leer lo dice. Será hallado en Cristo, no con mi propia justicia, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia de Dios por la fe, lo repite la misma idea 2 veces. ¿Qué quiere decir eso? Que es bien importante. Que tiene que estar claro en nosotros. Y 1 Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Por Dios estamos nosotros en Cristo Jesús. Dice, el cual nos ha sido hecho por Dios. Nos ha sido hecho a nuestro favor, dice, sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo lo que nosotros podamos vivir en este mundo que glorifique a Dios tiene que ser por medio de Cristo. Nunca puede ser en nuestras obras. Tiene que ser únicamente por medio del Señor Jesucristo. Es algo que tenemos que tenerlo claro, y nuestras mentes nosotros tenemos que pensar bien cuando vamos a hablar, y hablar conforme a las Escrituras. Porque a veces hablamos pero no teniendo bien presente las verdades de la palabra de Dios, y como que damos la idea que nuestra justificación puede depender de las obras y no puede depender de nuestras obras. Si depende de alguna obra, entonces es de esta, mira, de la obra de Cristo. Esa es la obra que tú necesitas, la obra de Cristo. Solo esa obra es importante. La otra obra, Dios te va a guiar y te va a llevar a hacerla. Porque dice la Biblia que Él es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios te va a llevar ahí. Pero ellas no te justifican. Ellas no son las que te justifican. La que te justifica es esta, la obra de Cristo. Por eso es lo que nosotros tenemos que tener bien presente. El saber que si estamos en Cristo, nuestros pecados fueron perdonados. Y su justicia, su rectitud fue puesta a nuestro favor. Fue imputada a nuestra cuenta. Y eso nos hace justos delante de Dios. Dios nos puede ver como justos, es decir, nos declara justos delante de Dios, porque estamos en Cristo, hermano. Hasta aquí nuestra clase. Si alguno tiene alguna pregunta que hacer, este es el momento. Si no, oramos y cogemos entonces nuestro break, que ya estamos pasados del tiempo. Bien, vamos a orar. Padre, agradecidos porque Tú has sido generoso con nosotros al salvarnos, al perdonar nuestros pecados, al declararnos justos y hacernos herederos de la salvación. Te alabamos por ello, Señor, y te pedimos que tú seas el que nos ayude para que nosotros podamos vivir en consecuencia con las verdades que están en tu palabra, para que nosotros podamos honrarte, para que nosotros podamos glorificarte, para que nosotros podamos ser verdaderos hijos de luz, que donde quiera que nosotros estemos podamos representarte como tú mereces. Pero sobre todas las cosas, Señor, permite que nosotros estemos afianzados en la fe en Cristo, porque solamente la fe en Cristo es la que nos declara justos. Solamente la fe en Cristo, Señor, es la que nos permite estar en tu presencia. Permite, Señor, que si hay alguna confusión en alguno de los presentes, Padre, tu Espíritu pueda tratar con esa persona y pueda alcanzar la claridad con relación a este tema. Y pueda entender, Señor, que únicamente por la fe en ti hay justificación, hay perdón, hay salvación. Que no necesitamos de nuestras obras humanas para nosotros ser salvos. Solo necesitamos la obra de Cristo a nuestro favor. Y nos apropiamos de esa obra únicamente por la fe. Permite, Señor, que eso todos lo podamos tener claro y presente.
Padre, pedimos también tu bendición para el resto del programa que tenemos hoy y rogamos que tú te muevas con poder en medio nuestro. Perdona nuestras faltas y nuestros muchos pecados. En el nombre de Cristo, amén.